Bien, amigos, el día de ayer fue a nuestro espacio de horas extras el arquitecto Cristian Martínez. Y Cristian en ese programa nos narró algunas experiencias de temas que aquí se habían tomado como polémicos. Nos aclaró muchas cosas. Nos habló de la muralla que circunda la capital. Y nos dijo todo los proyectos que existían, quiénes fueron los que más han estudiado el problema. El trabajo más completo lo hizo el arquitecto José Antonio Caro Álvarez sobre la muralla de Santo Domingo. Cristian le siguió los pasos y estudió el caso de la muralla de Santo Domingo que rodea la ciudad. Dice que es la única ciudad de América amurallada totalmente. Colonial, ¿verdad? Colonial. Hizo notar que el litoral que tiene que ver con el río Sama también está amurallado. Fue amurallado originalmente. Es decir, que entre el río Sama y el Alcázar, tú puedes ver que hay una muralla y dos puertas. San Diego y la Tarazana. Frente al río Sama, es decir, la ciudad también estaba protegida de los barcos que llegaban al río Sama. Y el agua llegaba hasta ese primer farallón que está en las orillas del río y que tú puedes probar cuando ves la ceiba donde está, donde amarraron el barco. Está bastante retirado porque en la era de Trujillo construyeron el muelle. La muralla va desde Santa Bárbara, ahí abajo, hasta la Puerta de la Misericordia, que está donde está el obelisco Hembra. Ahí parte hacia el norte, por la Palo Hincado, y llega a la Avenida Mella. Hasta los bomberos. Esquina, antes de los bomberos, esquina Juan Isidro Pérez, en que por la Juan Isidro Pérez y la Avenida Mella llega de nuevo a Santa Bárbara. ¿Quién era Lemba? Un esclavo insurrecto. Así se llamaba la puerta que estaba en la Avenida Mella, la puerta de Lemba. En la avenida Mella. En la entrada de la Avenida Mella había una pequeña puerta donde están los bomberos, que se llamaba, porque ahí le cortaron la cabeza a ese señor y colocaron su cabeza en esa puerta. Él también nos explicó acerca del pañete, interesantísima versión. Nos cuenta que originalmente esa puerta se hizo, esa muralla se hizo, las puertas con arcos de piedras talladas, pero las murallas se hacían con piedra sobre piedra, cualquier tipo de piedra que apareciera en el lugar. Y eso, para poder camuflar que eran piedras de cualquier calidad, la empañetaron. Es decir, que realmente la muralla estaba empañetada originalmente. Con arcilla. Para que los enemigos no vieran dónde era más débil la puerta. Esas dos puertas, las dos principales, la del Conde y la de San Diego. En el norte, la que iba hacia Gascue, el Conde y San Diego abajo, que iba al río. Así es que Cristian nos aclaró muchas cosas, nos aclaró sobre el foso, había un foso que protegía
la Puerta del Conde, que había un puente para pasarlo. Nos aclaró que la glorieta que quitaron en el Parque Independencia para construir el mausoleo de los héroes se hizo porque no había, el foso era muy grande y no había otro lado, pero que la glorieta se conserva, que se puede armar porque vino prefabricada de Italia y que ahí está todavía su cúpula. Así es que a los que les gusta la polémica, ahí tienen un tema interesante. Bueno, Dice que el color a él no le gustaba, pero que lo convencieron de que ese color en poco tiempo era el color que se tornaba más, que parecía más colonial en poco tiempo. Así es que ese trabajo de Christian lo vamos a volver a ver. Vamos a decir también que en el sábado hubo un accidente lamentable entre Nagua y Sánchez. Dos vehículos de frente chocaron y las personas que iban en un pequeño camión a una excursión religiosa murieron. Primero se dio el número de 14 y hoy aparece uno de los diarios que dicen que ya han fallecido 17. Se salvaron una abuela con su nieto, que lo llevaba abrazado. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Queremos decir que esta semana tenemos algunos programas que están dedicados al futuro de los partidos de oposición. Vamos a comenzar con el Partido Revolucionario Dominicano, en que tenemos dos líderes en el día de hoy, y esta semana también tenemos algunos otros líderes. Así como también el periódico El Caribe nos habla de el futuro del PRM y reduce el liderato a 3. La familia Mejía, es decir, Hipólito y su hija Carolina, Luis Abinader y David Collado. Eso es lo que suena sobre el futuro de las otras fuerzas, ya que aquí fueron 8 partidos a elecciones. Todavía no se ha definido lo que va a hacer la gente de la Convergencia, de Minú, del doctor Moreno, pero sí se sabe que hoy darán otro paso adelante. Tienen un juicio en el Parque de la Lira. un juicio. Un juicio al señor presidente de la Junta Central Electoral. Nosotros no trazamos normas aquí, pero creemos que la protesta en Santo Domingo Oriental, la negación de recibir los certificados y ahora el juicio, son cosas que yo creo que están bien, porque son protestas, pero yo creo que deben pensar más en hechos, quizás que la población valore mejor, porque da la impresión de que esos 3 actos, que son muy válidos, son producto de algo que hay que hacer y que no se tiene muy claro. Porque si tú lees las motivaciones del juicio de hoy, lo que te dice es un juicio en contra de la Junta Central Electoral, que son los acusados, por organizar las elecciones más fraudulentas de la historia dominicana. Así es que se titula el juicio. El Ministerio Público, Usted ve cómo así son es las que lo cosas. llaman.
usted ve cómo son las Sí, cosas. El peor fraude de todos. el más colosal de todo. No, pero no. El de los senadores, no, ese no. Y Ese mira, no se puso nunca, mira, yo estaba- nunca sobre yo- sobre el tapete. Yo estaba viendo la cosa desde otro punto de vista, y es cuando se diseñó el programa de oposición de la oposición, dentro de los puntos estaba que había que incentivar algo que es el debilitamiento de la oposición. Yo creo que usted tiene que trabajar para el engrandecimiento de su candidatura y para el debilitamiento de la otra. Y dentro de las cosas que se trataron, una fue la división del PLD, insistir en que es una organización que se encontraba en un proceso de divisiones profundas. Sin embargo, hoy Franklin, en unas declaraciones que da, dice, no, pero aquí no han aplastado a nadie. Leonel y Danilo consensuaron el bufete directivo del Congreso. Entonces, cuando tú oyes eso, y por otra parte, la oposición está negándose a recibir sus certificados bien ganados, muy bien ganados. Algunos fueron ya a Porque retirarlo. sí, porque el hecho, señores, de que se hayan ganado tantas curules en En las elecciones. en las elecciones, frente a un fraude tan grande, yo creo que tiene un valor, y un partido que apenas fue reconocido 6 o 7 meses antes de las elecciones, que no pudo ni siquiera organizarse. Pero yo no entiendo la oposición en mi país. Vamos a hacer una pausa porque llegó el doctor Junior Espinosa y Arboleda. Doctor, buenos días. Buen día, doctor. Buen día a la audiencia. Machi, Constan. Observando, doctor, que un fin de semana, como titula Diario Libre, sangriento en la República Dominicana, más de 30 ciudadanos Perdieron la muertos vida en diferentes hechos, siendo el de mayor alarma el accidente de tránsito que ocurrió en la carretera Sánchez Nagua. Salí una hora antes de Sánchez, yo. Sí, Estuve en Nagua, me comí un almuerzo ahí a las 2 de la tarde, fui a Sánchez, y una hora después de salir de Sánchez ocurrió el accidente ese lamentable. así es. 18 18 ya personas. Y lamentable, doctor, porque no se trata de personas que andaban en una francachela, sino volvió a tocarle el turno lamentable Religioso. a los religiosos, a la comunidad de fe, que lamentablemente han sido víctimas de varios accidentes de tránsito, y parece que en la misma circunstancia, porque siguen trasladándose en vehículos que no están diseñados para el transporte de personas, sino para el transporte de cargas. Y aquí el tema de la imprudencia seguirá siendo un tema determinante, y nuestra falta de conciencia y educación en la ocurrencia de los accidentes de tránsito. Mira que la carretera es muy buena, la carretera que hizo la Odebrecht. Todas esas carreteras están muy buenas. Están en buenas Todas. condiciones. Las anteriores, lo que pasa es que frente a la imprudencia y a una patana que choque de frente, Es difícil. es más, a veces las carreteras buenas hacen que uno aumente la velocidad y se produzcan Malos accidentes, accidentes con más. Parece que va a haber que crudeza. poner unas cuantas señalizaciones. Y es una zona con altísima vocación turística. Esa zona, entre el cruce del Molinillo y Samaná. Yo estuve en la Terrena también. También. Sí, ahí es lo que tú dices.
Me sorprendió que en la terrena hay 5.000 franceses que viven ahí. Bueno. 5.000 personas francesas y tienen negocio. No, Tú no, lo no. ves sentado en su No, negocio no le con pi- empleados dominicanos. No, no le No le pida la piden. cédula. No le pida la cédula. Que la Sureté piensa que mejor están aquí que allá. Bueno, el asunto es que esas personas viven felices ahí, tranquilas, comiendo bebiendo coco Bebiendo de agua. bañándose en la Yo vi playa. uno discutiendo con el coquero por el precio del coco. ¿Y qué tú crees? Es que parece que en Samaná los Le cocos son estaba- demasiado le estaba caros. le estaba cobrando 50 50 pesos por un coco. Y le dijo, no, 3%. Le dijo el francés. 3%. Yo pensé que los cocos en Samaná eran regalados, doctor. No pude pasar por unos parientes que Hay tienen tanto machi que coco. fabrican un pan fabuloso. ¿Qué pasó por ahí si llegó a la... No, porque no me fui por... No entré a Samaná. En Sánchez cogí para las terrenas. Bueno, y a la terrena, no. Y que hay varias carreteras, Sí, machi. sí. Está la vieja y la nueva. Subió a la terrena. Exacto, subí a las terrenas. Y luego bajé. Porque Por tú ahí subes mismo. a la cresta. Y de vuelve la- y baja por ahí mismo. Porque tú sabes que Porque la bahía el pea- tiene una montaña que la tiene en medio, que es una cresta altísima. La bahía de Samaná. Eso es de la Sí, carretera. tiene una cresta arriba que da una para la bahía y otra para el Atlántico. Pero eso es precioso. Pero ninguno de las dos llegan hasta las grandes lomas de Samaná. No fui a Bahía Rincón. No fui a Bahía Rincón. Para recordar a Abraham Jasuri y a Roberto Prat, con el señor Sarasola, que son los dueños de esas tierras. Bien, señores. Doctor, ¿usted recuerda que el presidente fue a Panamá recientemente? Sí, a la inauguración del canal. ¿Usted recuerda que él se sentó a conversar con la presidenta de Taiwán? Una señora que es actualmente la presidente de Taiwán. Pues resulta que esa señora tiene una tendencia independentista. Ella no es partidaria de que Taiwán es una provincia de China. Y esta semana se llevó a cabo la despedida de la misión china que está en República Dominicana, que ha hecho una gran labor de acercamiento y sobre todo comercial. Esa despedida la hizo el gobierno, la Cancillería, y salió publicada. Pero hubo dos despedidas que se suspendieron. Una que le hizo el PLD, una cena, y otra que le hizo Miguel Mejía. Porque está seria la cosa. Oye, está seria la cosa. Vamos a tener que hablar con Juan Carlos Pichardo, nuestro Miguel Mejía corresponsal. tiene más vínculos con China continental que con Taiwán. Eso es todo. Y él es partidario de la incorporación de Taiwán a la parte continental, como correspondiera antes de Chiang Kai-shek. Lo que hay hoy es una realidad. ¿Cómo debe ser según tu criterio? Bueno, que la gente del continente acepten como bueno y válido el desarrollo y la independencia de Taiwán. Porque ¿por qué no? Entonces tenemos dos países chinos. Tenemos tres porque en Hong Kong se buscó un arreglo raro. No, no es raro. Volvió a China Hong Kong. Bueno, Pero tiene un sistema judicial diferente. bueno, porque los países tienen el problema de la herencia. ¿De la? La herencia cultural.
Y está Macao también, Eso es portugués. portugués, pero también chino, devueltos todos al continente, al centro del continente. Sin embargo, Taiwán ya tiene una tradición cultural y una independencia que debemos hablar de la característica de Taiwán. Y sobre ese tema, doctor, en que el país tiene que asumir una posición frente a una situación que no ha creado. Ahora mismo, por ejemplo, los venezolanos de la oposición se niegan a aceptar mediación dominicana porque dicen que el presidente Medina y el presidente Fernández son proclives a Maduro. ¿Qué se hace? Bueno, dejarlo a su soberana apreciación, doctor. El país se puso a disposición. Si ellos, que son una de las partes, no quieren, que busquen un tercer país. Pues no se puede hacer de otro, no se puede obligar a la oposición a que acepte a la República Dominicana como mediador. Estados Unidos y la FARC y el gobierno de Colombia decidieron que Cuba era imparcial. No que era imparcial, sino que era el lugar donde iba, no importa la posición, ese fue el lugar que convinieron para desarrollar su proceso de diálogo, más allá si estuviera inclinada a favor de una u otra parte. Convinieron eso. Y los actores adicionales, como Noruega. Era el sitio más cómodo, ¿eh? Claro. Además, Cuba, ¿verdad? Sí, Cuba. sí. Fíjese que primero se inician las conversaciones en Venezuela. Ahí inician originalmente los diálogos. Se trasladan a Cuba ya, cuando la cosa lleva un perfil, digamos, definitivo. Entonces hay una situación que no la controla el país que se ofrece, sino las partes que tienen la intención de iniciar un diálogo. Pero todo esto lo que ratifica, doctor, es que posiblemente a la oposición venezolana lo del diálogo yo creo que le interesa poco, yo viéndolo de lejos. Porque cada iniciativa que se ha tomado, como que siempre hay un obstáculo. Sí, y pero es lo que bilateral, dificulta. porque si tú tomas el diálogo de Venezuela, te das cuenta que la oposición lo único que quiere es tumbar a Maduro. Esa es su posición Pero fundamental. si tú ves a Maduro, lo que quiere es eliminar la oposición. Acabar con la oposición. Entonces no hay nada que hacer. Se parece como a Waldo Suero y al el gobierno. gobierno. Ahí no hay nada que hacer. Pero nada. Doctor, Evitar una confrontación bélica. la opinión de ustedes con respecto a las modificaciones. Ahora se inicia una legislatura que posiblemente traten algunas cosas, otras se van a diluir. Pero supuestamente si tratan el tema electoral en esta legislatura última, que va a tener un mes, el voto de arrastre aquí era que el presidente arrastraba a todo el mundo, el presidente de la República. Luego se modificó y quedaron 3 estamentos, que son: el presidente arrastra al vice, el diputado arrastra al senador y el síndico arrastra al regidor. ¿Ustedes entienden que eso debe eliminarse? Yo creo que sí, doctor, que el voto debe ser directo por el candidato concreto. Que cada quien vote por la persona. Si a mí no me Incluyendo gusta los el regidores, senador, incluyendo los regidores. sí, hombre, debe ser de preferencia. ¿Qué tú Porque a crees, veces, Mike? a veces en el paquete te meten. Excepto el vicepresidente. Que va junto, ¿verdad? Que va Aunque hay una discusión, porque es una porque escogencia del presidente. si lo que pasa Su es que, acompañante. si mal no recuerdo, Machi, y en algún momento hubo una discusión al respecto, dice que el vicepresidente se elige en la misma forma que se elige el presidente de la Constitución. Conjuntamente. No en la misma forma. Bueno, Hay una discusión, eso habrá que corregirlo en algún momento porque el que fuera a interpretar la Constitución entendería que implica que habría que votar por el vicepresidente de la República a partir de esa lógica. Pero lo interesante, doctor, es que eso va a ser un tema de discusión. Ya se han hecho varias propuestas en ese sentido. Porque es que usted está delegando un voto o favoreciendo con su voto a una persona que usted no tiene intención de votar por ella, por el simple hecho de que le guste un regidor o un diputado que lleve esa candidatura. Yo creo que hay una limitación también al libre ejercicio del derecho al voto. Y eso
me parece importante Sí, que se pero den ya- las discusiones. Pero al ya respecto. es una extensión de la duda. Mire, que el candidato presidencial escoja su acompañante es un asunto hasta lógico. ¿Eh? Porque se han dado los casos de presidentes que han sido expurgados por la presidencia porque no tienen... Pregúntale a Dilma. Pregúntale a Dilma, que el presidente, pregúntale a Francisco Augusto Loria Balaguer. Lo que pasa es que viene, lo que yo creo es que no eso deben viene de, de Bosch. lo que yo ¿Usted creo se es que, acuerda de...? sí, de Armando González Tamayo, pero lo que yo me encuentro raro es por qué en las alianzas ponen personas de otro partido. Yo creo que ahí está el punto. Tú no puedes buscar gente de otro partido. Tienes que buscar vicepresidente de tu propio partido. La otra pregunta era... Doctor, es que en ese caso, como es una coalición que se forma, se entiende en principio que están montados en el mismo caballo. Y por eso usted ve, se negocian las posiciones. Si usted es presidente, bueno, pues mi candidato Yo puede creo ser el como vice. Machi que esas pueden ir juntas. No, yo no estoy planteando que vayan separadas, sino la discusión también que se ha estado desarrollando. Y parece que tiene sentido el hecho de que usted no puede tener un candidato de otro partido como vicepresidente que le acompañe, por todas las implicaciones que esto tiene. Doctor, No solo antes de- por orar para que se caiga el avión, como dice el doctor. Puede ser un acuerdo entre un frente político. Sí, por eso digo que en ese caso no se ve como que un partido extraño es parte de una coalición, entonces daría igual. Doctor, el otro tema, antes de la pausa, queríamos que usted lo trate. Mire, una cosa es lo legítimo o lo legal, y otra cosa es lo que tenga sentido político. Son dos cosas, pueden coincidir, pero puede que no sean exactamente lo mismo. La actuación de la oposición dominicana a partir del 16 o del 20 de mayo ha sido un tanto extraña, y hay tres eventos importantes que han ocurrido, que es la declaración, el encañonamiento que han tenido para la Junta Central Electoral. Segundo, la protesta en Santo Domingo Norte. Tercero, la negación de recibir los certificados, y hoy tenemos un juicio en un parque de la capital. Pregúntele quién nombró los jueces de ese juicio. ¿Quién los nombró? Pues, tiene que haber... No, pero independientemente de que eso es simbólico, pero una pregunta. A juicio suyo, ¿existen algunas motivaciones que puedan hacerse que tengan más peso que esas tres cosas? Mire, doctor, yo lo que pasa Porque es eso lo da la impresión de siguiente. como que no tengo nada que hacer, voy a hacer un juicio en el Parque de la Lira. No, como parte del activismo, doctor, de mantener, como dicen algunos, sus fuerzas aceitadas en torno a un tema en el que ellos creen que ha habido irregularidades en determinados lugares, agotadas las vías institucionales, como lo han hecho, entienden que este tipo de encuentros tienen algún nivel de contenido político que le permite a ellos mantener también sus posiciones vivas. Recuerden ustedes, los juicios se celebraron en contra del doctor Leonel Fernández. Y no hay un seminario para ella. Eso es al margen de la discusión interna que están obligados a desarrollar. De hecho, ya, por ejemplo, Max Puy y su gente tuvieron un encuentro de evaluación ayer en Villa Altagracia, para evaluar el desempeño electoral que tuvieron en el proceso. Lo propio entiendo que están haciendo las demás fuerzas, el PRM, la Fuerza Nacional Progresista, Alianza País, el PQDC, todo el mundo está abocado a dar esa reflexión interna. Eso no limita, doctor, que sigan haciendo un ejercicio de su derecho bajo el amparo de lo que entienden que puede mantener vivo sus aspiraciones.
Por eso yo ese tipo de actividades no suelo a criticarla, doctor. Y no creo que impliquen que no tengan que hacer las cosas que deban hacer internamente para ver qué ocurrió más allá de la denuncia de irregularidades que aparentemente existieron, pero fueron tan contundentes como para perder las elecciones en sentido general. Y tú, Primer punto de partida. ¿Tú entiendes que ese puede ser el inicio de un proyecto de unidad en que tú puedas ver a Minú Tavares Mirabal y a Marino Benicio Castillo del mismo lado? Lo que pasa es que evaluar los procesos de unidad es difícil hacia futuro. Puede ser el principio de una unidad. ¿Quién encabezaba el acuerdo de Santiago? Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Sí. ¿Quién era el vicepresidente? Wessing y Wessing. No más preguntas, señor. Ahora, yo quisiera saber, respecto a lo de la lira, si ellos tienen conciencia de que no expresan una posición antidemocrática, no llevando a cabo una elección de los jueces que van a impartir justicia. Es que ese no es el sitio para hacer un juicio. No. Bueno, pero lo que pasa es que eso es simbólico. Es simbólico, pero entonces los jueces son simbólicos también. En la simbología. Esos jueces, ¿sabes cómo son? Como los militares que te juzgaban a ti, que eran designados para ex oficio. No, eso no eran pero, doctor, no estaban tan inclinados debido a que sopesaban las razones de la defensa. Ajá, Sí, señor. Pues yo que te cantaban bingos de espalda. No. Decía, doctor, que es difícil uno visualizar a futuro las potenciales alianzas. Ahora, este paso, tal como usted señala, es importante porque demostró que fuerza con programas y visiones políticas e ideológicas tan diferentes encontraron un punto, antes de las elecciones y después de las elecciones, que le permitió caminar juntos durante cierto tiempo. Y eso pudiéramos tomarlo como un aspecto importante e interesante de cara al futuro de estas organizaciones políticas, y si evidentemente llega a un punto en que la oposición entienda que lo más importante es sacar al PLD del poder, independientemente de quién asuma la presidencia por parte de ellos. Llegado ese momento, entonces sí pudiéramos ver, doctor, dos bloques de Marcos y Cacatos. Bien, señores, Quiero decir algo que tengo aquí. Mucha gente que le hace el honor. Este libro, de los cuales ya tenemos 12 con el 2016, aquí está este libro que contiene la agenda de cada día, de los comentarios que nosotros hacemos. Este libro nos lo regala Samir y Héctor José cada año. Es una edición en que cada página tiene cada día tiene 2 páginas de los 365, por eso tiene tantas páginas. Algún día haremos algún libro de los que nos hace llegar Samir y Héctor José. A Samir, salud y larga vida, y que siga siendo un hombre de suerte, porque todo lo que le pone la mano se convierte en oro de 24. Un abrazo a Samir. Bien, señores, tenemos que el pensamiento de hoy es el que dijo Albert Einstein. Si quieres entender a las personas, no escuche sus palabras, observa su comportamiento. Nos preocupa mucho que después de las elecciones, el jefe de la policía ha hecho aproximadamente unas 12 expresiones públicas. ¿Qué te sugiere eso? Que quiere continuar en el caballo. Claro que sí. Le gustaría un año más.
Señores, las rayitas que ha pintado Obras Públicas para evitar los bloqueos de las esquinas las están respetando. Aparecen algunos desaforados que por costumbre lo hacen, pero es interesante ver cómo la gente lo repite. El que no respeta, el otro le da un boche. Estamos logrando un poquitico de conciencia. Por otra parte, quiero saludar dos viejas reformistas, o dos señoras reformistas. Corrija, doctor. Doña Liceló Marte de Barrio y doña Zoila Medina, Zoila Martínez. Han sido la gran sorpresa de la administración pública en dos instituciones que, aunque no son muy dependientes del Poder Ejecutivo, los dos los nombra el Senado. Sí. ¿Verdad? Defensora del pueblo y presidente de la Cámara de Cuentas. Es el orgullo de nuestra generación. ¿Verdad? Han hecho un trabajo magnífico, mi amiga Zoila y mi prima Licelot. Eso está bien. Bien, señores, vamos a decir que Danilo Medina ganó solo y ganó con casi un 51% él. El PRD logró casi un 6%, lo que significa que según un acuerdo que firmó el presidente del PRD y el presidente de la República, un acuerdo electoral, le tocaría el 6% de los cargos públicos de ministerios, viceministerios y direcciones generales. Lo dice el acuerdo, un acuerdo muy transparente. Sin embargo, algunos PRDistas dicen, oye, ¿qué vuelta se le ha buscado, doctor? Dicen que del 100%, el 6% es casi un 10%. Pero es una forma extraña, ¿verdad? Ellos tienen problemas. ¿Cómo es? Es un redondeo demasiado Es un redondo. redondeo. Ellos tienen problemas aritméticos de hace ¿Por mucho qué? tiempo. Oh, con la mitad 40, la mitad. Ah, sí, que el 50 es... Que el 40 que era la la mitad no es 50, que la mitad es 40. Sí. Esos son problemas serios. Aritméticos, elementales. Yo quisiera que el doctor Junior Espinosa y el gurú Machi nos digan qué está pasando en países. Yo no sé si van a hacer un tribunal popular en Venezuela, otro en Haití, otro en España, uno en Estados Unidos, y nosotros estamos esperando el de Cuba, a ver cuando el gobierno diga, bueno, pueden formar partidos políticos, ¿qué va a pasar? Pero vamos a limitarnos. ¿Qué es lo que pasa en Haití, doctor? No, pues yo pienso que las autoridades haitianas se pusieron los pantalones estos días, doctor, en respuesta a lo que dijo el gobierno norteamericano. Que no había dinero. Que no había dinero para nuevas elecciones. Que ellos no favorecían nuevas elecciones, sino completar solo la segunda vuelta de las elecciones que se desarrollaron en octubre del año pasado. Entonces el gobierno dijo, no, nosotros tenemos los recursos para hacer las elecciones. Y tienen una elección es nueva o una segunda vuelta. Nueva. En Haití fueron anuladas las elecciones del año pasado, producto de las irregularidades que encontró la comisión que se designó para investigar el proceso electoral. ¿Y este presidente de dónde surgió? Justamente surge porque se venció el mandato por el cual fue elegido el presidente Martinelli. Entonces, al ocurrir esto, Martelly, al ocurrir el cese del presidente, pues se nombró un presidente provisional que debía celebrar las próximas elecciones justamente en abril de este año, en abril, Machi, creo que sí, en abril de este año, pero no pudo ser producto de que los resultados de la investigación afloraron que las irregularidades planteadas eran ciertas. Y eso es lo que provoca entonces repetir nuevamente las elecciones
en ambos niveles sí es necesario. Porque de obtener uno cualquiera de los candidatos, la mayoría en la primera vuelta, no sería necesario, como es lógico, celebrar una segunda vuelta electoral que sería en el mes de febrero del próximo año. Esa es la situación de Haití, doctor. Bueno, ahí hay unos temas que es Haití, Venezuela, España y el mismo Estados Unidos, donde ha roto récord la impopularidad de 2 candidatos. Yo quiero que tú me hables de Venezuela. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, doctor, te lo dejo a ti. En Venezuela es un problema ya básicamente de ordenar las cosas. Al principio del programa hablábamos de que la oposición no acepta más que República Dominicana sea el país sede para iniciar o continuar. Suponen que aquí están inclinados a Maduro. Es una presunción que tiene la oposición de que las autoridades dominicanas son proclives. Pero acuérdate que parte de la situación de Chávez, cuando el golpe a Chávez, se resolvió a través de la República Dominicana. No solamente eso, sino cuando la crisis entre Colombia y Ecuador por el bombardeo aéreo del 2008, si mal no recuerdo, también aquí se afinaron las asperezas. Fue aquí que sirvió como escenario para lograr que bajaran las tensiones entre el gobierno colombiano y el gobierno de Ecuador. Es decir, que la República Dominicana en los últimos tiempos ha estado disponible como país para ser receptor de estos procesos de negociaciones. Lo que pasa es que la oposición venezolana es radical. Tienen un radicalismo que entienden ellos que de ello depende barrer a Maduro. Y no creen en eso de que el revocatorio será este año o el año que viene, de acuerdo a cómo se organizan las cosas. Ellos no creen en nada de eso. Y por eso, incluso, la Asamblea ha tenido tanto activismo internacional, tanto en España como en la propia Colombia. Yo no sé si tú me entiendes. En el sentido de que realmente ellos no quieren un arreglo entre venezolanos, sino un triunfo sobre Maduro. Yo creo que en eso coincidimos, Machi, y se ha sido uno de los planteamientos que hemos hecho permanentemente acá, que dentro de esta complicada situación económica y política, por ejemplo, yo no he observado por parte de la oposición venezolana una sola iniciativa de carácter económico tratando de buscar apalear la situación que vive ese país. Se han concentrado fundamentalmente en la situación política, que entienden que solamente tiene solución con la salida de Maduro del poder. Y por eso están apostando, y desde ese punto de vista, utilizando un mecanismo constitucional, que es lo que he planteado, que me parece correcto, a que el referéndum se desarrolle justamente en el marco de este año. Porque no tendría sentido para ellos que sea el próximo año, porque en esa circunstancia no habría necesidad de celebrar nuevas elecciones, sino que culminaría el mandato uno de los vicepresidentes del presidente Maduro. Y por eso han estado cerrados a esa posibilidad de aplazar. Y el oficialismo ganando tiempo para extender entonces la realización de este revocatorio. Algo que también he criticado. Bueno, he criticado, claro, pero todas las elecciones que ha ganado la parte de chavista y la que ha perdido también ha sido bien aceptada, ha tenido buenos jueces, ha tenido una buena central electoral,
¿Por qué ahora hay tanto escarceo? No, sin embargo, yo pienso que después del triunfo que obtuvo la oposición, los escarceos han disminuido. ¿Qué están cuestionando? Que se le está dando mucha larga desde la Comisión Nacional Electoral para el proceso de validación de la firma, que ya eso también ocurrió. Mi crítica es que siendo un mecanismo constitucional al cual siempre Chávez estuvo dispuesto a someterse y en varias ocasiones convocó a referéndum, en alguna ocasión revocatorio también, ganó. En esta circunstancia, yo he dicho, a lo mejor con Chávez en el poder, eso hubiese pasado sin problema. La situación ha empeorado y ellos, para ganar, tendrían que ganar con el mínimo. Y ese cálculo es lo que los mantiene tratando estrategias y tácticas para irse al año siguiente. El problema, Machi, es que para lograr el revocatorio, si mal no recuerdo, se necesita superar la cantidad de votos que sacó Maduro cuando resultó ser ganador de las elecciones. No es tan sencillo el mecanismo tampoco. Él tiene sus dudas. Él tiene sus dudas y parece que él mismo se ha impuesto la tarea de hacer todo lo que esté a su alcance para continuar en el poder el chavismo. Y la experiencia nicaragüense, por ejemplo, a ellos no les dice nada. Nada. En el sentido de que perdieron, se volvieron. Nada, Sí. Más nada. Eso es así, pero yo he dicho también que solo ellos, dependiendo de cómo se manejen, tienen la capacidad también de recuperarse. Va a depender cómo asuman ellos este proceso que están viviendo. Ahora, de mantenerse como lo están haciendo, posiblemente eso le haga más daño que bien a futuro. Y son de las cosas que debe sopesar no solo el presidente Maduro, sino también la dirección del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Ya yo no creo en la confrontación bélica, porque ambos están buscando una misión política que incluso excede del territorio venezolano. ¿Tuviste la primera plana del país? Una fotografía de venezolanos cruzando los puentes para ir a... bueno, la apertura que hubo de la frontera para que puedan cruzar a comprar algunos artículos. A comprar artículos. Pero eso se dio ya de Colombia para Venezuela. Se dio en un tiempo. Es un caso muy característico. Colombia depende mucho de Venezuela, pero Venezuela también depende mucho de esas relaciones. Ahora, lo importante es que las partes entiendan, Machi, que la única solución a la situación venezolana es sentándose a dialogar, sea en República Dominicana o sea en África. Ellos tienen prejuicio con República Dominicana. Y por eso no está apareciendo ya el doctor Leonel Fernández en la triada de los negociadores. Bueno, que cojan España. Cogieron a Zapatero y a Torrijos. Yo creo que es una equivocación de ellos porque para mí Leonel Fernández tiene más capacidad de negociación que aquellos dos, porque los intereses de España usted lo conoce. Los intereses de España usted lo conoce. Y Torrijos es un presidente bisoño que no tiene tanta cancha como para... Pero la suerte está echada ahí, Machi. República Dominicana se ha ofertado. Es un país que
como hemos visto en los últimos tiempos, ha estado disponible para intermediar en estos conflictos. Y creo que es un buen escenario para ello. La oposición no lo quiere, que diga cuál es el país que quiera, pero que se ponga en disposición de sentarse a buscar soluciones a los problemas que afectan a Venezuela. Vamos a una pausa y en breve continuamos con la revista 110. Hay unas frases que a veces son de nosotros, pero la mayoría de las veces son de algunos sabios. Pero hay otras que son de amigos que llaman aquí y dicen cosas. Nos ponen uno, ¿cómo se llama? WhatsApp. Uno WhatsApp. Y que nunca le digan a una mujer, haz lo que te dé tu gana. Porque hace lo que le da. Y que puedes hacer lo que te dé tu maldita gana. No se lo diga porque generalmente hace lo que le da su gana. Bien, señores, vamos a ver algunas cosas que han pasado y a continuación los comentarios. Decía, llegaron hasta Hillary Clinton, ¿eh? Bien, vamos a hacer una pausa. Bien, señores, ¿hablaron de Clinton o no llegaron ahí? No hemos llegado a Bueno, lo que pasó Clinton. decía Félix, que acaba de leer que nunca en la historia reciente de Estados Unidos se estaba debatiendo una candidatura entre dos candidatos tan impopulares. El rechazo de cada uno es muy alto, a pesar de que Hillary tiene las minorías, las personas del LGTB, lesbianas, homosexuales, gay, transverti y otras demás hierbas están con Hillary. Los negros con Hillary. Los emigrantes mexicanos con Hillary. Así que todo parece que ella va a ganar, pero eso no quiere decir que no tenga mucho rechazo, porque cuando ejercía, ella defendía unos sectores de poder que tenían que ver con la especulación, que era la gente de la bolsa de Wall Street. Y también nos decía que ella era más de derecha que Clinton. Cosas raras, que las dos personas que dormían en la cama, uno dormía del lado izquierdo y otro del lado derecho. Yo creo que Kelvin tiene ahí la fotografía de las rayitas de Gonzalo, que están produciendo algún tipo de efecto, ya que se perdía mucho tiempo en esas esquinas cuando a alguien se le ocurría bloquear una esquina para tratar de meterse antes de. Está funcionando el proceso. Por otra parte, nos preocupa que la gente de Participación Ciudadana está tratando en una forma comedida, lenta, bien pensada, de empezar a suplantar autoridades competentes. El Procurador General de la República dijo que si los regidores insisten en violar la ley, pensionándose, jubilándose antes de irse, corren el riesgo hasta de caer presos. Pero Participación también amenaza y dice que pueden caer presos. Yo quiero saber bajo qué condición Participación hace esos pronunciamientos. Nosotros estamos pensando seriamente en crear una organización de la sociedad civil desde la revista con apoyo de... Por reciprocidad, ellos están presos aquí, ¿Quiénes? los de Participación Ciudadana. Porque trabajan para otro gobierno. Trabajan para otro gobierno y reciben pago de un gobierno que no acepta que alguien haga lo que ellos están haciendo aquí. Por reciprocidad, ellos están presos. Pero, por ejemplo, en el caso del diálogo gobierno, Ariel Suero. Yo digo, Ariel Suero, si llega a un pacto con el gobierno, necesariamente se mete en rojo y desnaturaliza la esencia de su lucha, que es el no acuerdo.
Él no puede llegar a un acuerdo porque él está ahí para no llegar a un acuerdo. Entonces, la sociedad civil no habla de eso, de que Ariel dice, primero muerto antes de un acuerdo. Y además que no me hablen de horario, háblenme de sueldo. Después tú vas, Estados Unidos se está matando todo el mundo por razones de raza, pero ellos no se pronuncian en ese sentido. Hay un tema interesantísimo que el Caribe ha liderado, que es una escuela a orilla del río. No procede una escuela que se exponga a la inundación del río Sama, pero por otra parte, los padres son los que protestan. Entonces, ¿cómo unos padres que osaron construir una casa en la orilla del río, si el gobierno le hace una casa, una escuela cerca de su casa, entonces ellos no son violadores de la seguridad de sus hijos, es el gobierno que hace la escuela? Y un escritor famoso de los domingos saluda, sin ser creyente, saluda la designación del obispo Osoria. Si él no es católico ni es creyente, pero hasta la saluda en latín. Y además le da un chance a Danilo. Dice, te vamos a dar un chance para que te rehaga y rehaga el país después de la cantidad de recursos que se usaron. Señores, esa participación nos va a dar mucho que hacer aquí. Nosotros tenemos que prepararnos. Ya comenzamos hoy, aparece el Caribe que está hablando de Luis Abinader, de la familia Mejía y de el síndico. Yo creo que es muy temprano, ¿verdad?, para comenzar a promover síndico de una vez para la presidencia de la República. No ha pasado por la alcaldía, bueno, y ya lo está promoviendo. Y hay que evaluar. ¿Quién lo está promoviendo? Sí, pero cuando tú coges, la prensa, yo comenzando por mí, cuando tú comiences con... Pero déjenlo hablar para uno conocerlo primero. Danilo y Leonel, Francisco Javier, Temístocle Montá, José Tomás Pérez, Reinaldo Pared, Margarita Cedeño y Segura fueron los aspirantes en el pasado del PLD. Ya se está hablando de nuevo de Francisco Javier, Reinaldo Pared, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Margarita Cedeño, Leonel Fernández y un dueto que yo no sé cuál de los dos va a ser porque pelean en pareja, que es Gonzalo y Bichara. Muy temprano, muy temprano. Nosotros tenemos que anunciar que esta semana nosotros vamos a tratar de proyectar lo que puede venir, oyendo a los líderes sobre todo de oposición. Hoy vamos a comenzar con dos líderes del Partido Revolucionario Dominicano. Posiblemente esta semana tengamos al presidente del PRD, aunque sea con silla de ruedas, ¿verdad?, a la esposa del presidente, que tuvo un papel importante en las elecciones con unos mensajes digitales que ella envió, y esperar el 14 en la noche. ¿Qué va a pasar el 14 en la noche? Eso solo lo sabe el presidente. Danilo va a nombrar su gabinete. De todas formas, tenemos que entender algo que lo vamos a decir todos los días. Estamos en la era del PLD. No solo de verjas, cristales, protocolos, mujeres en el protocolo, franqueadores, jubilados y pensionados, sueldos con un mar de diferencia entre 7,000 y 700,000. Hoy Zoe, Odebrecht, Feli Bautista, Víctor Díaz Rúa. También, Torres en la Luperón. Y también nosotros tenemos Torres en las Barquitas, Torres en Boquecachón, 4%, alfabetización, el metro, el funicular, una tasa estable, seguridad vial, 10 millones de dominicanos, 10 millones de turistas y 10 millones de haitianos.
todo eso, los políticos, tienen que sacar 5 minutos para pensar en eso. Que no están jugando con un partidito, están jugando con una organización política que tiene un asesor que en cada reunión del comité político, en vez de una oración al creador, lo que le dice, en política se hace lo que conviene. Y no lo quieren entender. Pero ese, desgraciadamente, es un problema de todos. Porque el futuro de República Dominicana en este momento no está en manos del PUN, está en manos del PLD. Vamos a una pausa